¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan Ramón Ramírez Pulido y en este video presentaré la actividad número 4, la cual se denomina el diseño de una solución integral. En este caso, es el diseño de una solución integral para la captura y validación de información en el registro de servicios petroleros. El propósito de esta actividad es presentar un diseño conceptual de una solución tecnológica que permita mejorar la captura, la validación, el almacenamiento y el seguimiento de las boletas de campo utilizadas en los servicios petroleros. Como bien mencioné, es el diseño para la solución de captura y validación de información en el registro de servicios petroleros. En este apartado se plantea la solución de manera general. La propuesta permite visualizar la solución como un flujo ordenado de trabajo. El proceso inicia cuando el usuario captura la información de la boleta de campo. Posteriormente el sistema valida los datos, almacena la información y aplica criterios administrativos. Posteriormente identifica posibles anomalías y finalmente presenta los resultados mediante un tablero de seguimiento. La finalidad de integrar estas tecnologías o varias tecnologías es resolver problemas que actualmente se presentan en el manejo de boletas de campo, principalmente por la existencia de errores en la captura de información, información dispersa y dificultades de validación, y la necesidad de generar información más confiable para los reportes administrativos. ¿Cuál es el objetivo del diseño? El objetivo del diseño consiste en desarrollar un esquema conceptual que muestre cómo las tecnologías seleccionadas se comunicarán entre sí para resolver el problema que es la captura y la validación de boletas de campo. Asimismo también se busca describir las entradas y salidas de cada tecnología y la forma en la que el cliente interactúa con toda la solución tecnológica. Y ¿cuáles son las tecnologías consideradas en el diseño? La primera tecnología considerada es Python. Aquí Python funcionará como el núcleo del sistema, ya que será el encargado de procesar la información, de ejecutar las validaciones, aplicar las reglas del negocio y también establecer la comunicación entre los diferentes componentes. La segunda tecnología es Streamlit. Streamlit es la interfaz. Streamlit será la interfaz web del sistema y permitirá al usuario capturar boletas de campo, consultar registros, revisar alertas y visualizar indicadores. Como tercera tecnología tenemos lo que es la base de datos. Es PostgreSQL. Esta base de datos tendrá la función de almacenar la información de manera estructurada, conservando datos de boletas, conservando las validaciones, alertas y estatus de revisión. También tenemos, se consideran como una tecnología las reglas programadas en Python. Estas reglas tienen la responsabilidad de validar los campos obligatorios, de revisar los tiempos de operación, también identificar posibles duplicidades y verificar lo que es la consistencia básica de la información. Después de las reglas, también se está considerando un sistema experto programado en Python, cuya función será clasificar las boletas conforme a criterios administrativos y operativos. Finalmente, tenemos una que se divide en dos, la cual es Skitlearn. Skitlearn mediante el algoritmo de Isolation Forest para incorporar una capa de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser ligera porque va a estar orientada a detectar simplemente registros atípicos. Y ya en lo que es el esquema general de la comunicación entre las tecnologías, así de forma general y simple.
Em, Aquí vamos a ver lo que es la arquitectura general de la solución. Así de forma rápida, Streamlit funcionará como un punto de contacto entre el cliente y el sistema. Pues claro, será la parte de la interfaz. Por otra parte, Python será el componente central encargado de procesar los datos y coordinar la comunicación con las reglas de validación del sistema experto y el módulo de inteligencia artificial y bueno, igual la base de datos. Bueno, ya mientras tanto, PostgreSQL almacenará toda esta información de forma estructurada y el tablero desarrollado en Streamlit también permitirá mostrar los resultados al usuario. En otras palabras, bueno, todas las tecnologías se encuentran integradas y trabajan de manera coordinada. Se realizó un diagrama, el cual, bueno, vamos a ver como que la descripción general del flujo de información. El flujo de información, como ven en el diagrama, inicia cuando el usuario operativo o el cliente hace lo que es la captura de los datos de la boleta de campo. Bueno, nos pasamos a la siguiente. Esto lo hace en la aplicación desarrollada en Streamlit, que es la interfaz, una aplicación web de captura y consulta, más bien definida en el diagrama. Los datos capturados incluyen el número de boleta, incluyen la fecha, incluyen el pozo, el tipo de servicio, la actividad que se está realizando, el tiempo de operación, el responsable y bueno, también un apartado de observaciones. Posteriormente, cómo fluye esta información. Nos vamos a la parte más lógica en la que está incluida Python, la cual se divide en tres. En Python, bueno, está el procesamiento general de información. Se divide en lo que son las reglas lógicas en Python, en la cual pues entra la validación de los campos obligatorios, tiempos, duplicidades y la consistencia básica, ¿no? Luego nos vamos con scikit-learn, con Isolation Forest, donde se detectan las posibles anomalías en los registros y bueno, de ahí, bueno, simultáneamente, perdón, está el sistema experto en Python, donde se clasifica la boleta según criterios administrativos y también operativos. Bueno, como me había mencionado, bueno, aquí se ejecutan las reglas de validación para verificar que los datos se encuentren completos y sean coherentes. En esta parte, seguimos en esta parte, en la de Python, si se detecta un error evidente, como un campo vacío, un tiempo negativo o una posible duplicidad, el sistema genera una alerta y bueno, también impide que la boleta continúe el proceso. Una vez que se superan estas validaciones iniciales, ahora sí, como había mencionado, el sistema experto evalúa los criterios administrativos y operativos y entra la clasificación de la boleta. Y bueno, ya posteriormente, ya con scikit-learn, en el módulo, bueno, es el módulo de inteligencia artificial ligera, se analizan los registros para identificar datos atípicos. Ya esto lo había mencionado anteriormente, ya como una forma más detallada de explicarlo. Y bueno, ya finalmente la información se almacena en lo que es en la base de datos centralizada a través de PostgreSQL. Y bueno, donde se almacenan las boletas y lo que son las validaciones, alertas y el status. Posteriormente en Streamlit se presentan los indicadores. El Streamlit donde se demuestra la tabla de seguimiento. Se presentan los reportes, indicadores y las alertas para finalmente terminar con el cliente y el área administrativa, donde este hace consulta de la información para el seguimiento o cierre de los servicios. En esta parte pues explicamos de forma general lo que es el diagrama. Y bueno, nos vamos a las entradas y salidas por tecnología. La primera tecnología es Streamlit como aplicación web de captura y consulta. Aquí su entrada corresponde a los datos ingresados por el usuario.
es nuestra no barrera, nuestra primer fase. Bueno, su entrada corresponde a los datos que ingresa el usuario, mientras que su proceso consiste en presentar formularios digitales y enviar la información a Python. Estamos hablando de lo que es una interfaz. Ya en la parte de su salida, esta se materializa en mensajes de confirmación, en posibles alertas, en consultas o en indicadores que sean visibles para el usuario. Ok. Nos vamos a la parte 2, a la tecnología, lo que es el Python, como el núcleo de procesamiento. Aquí Python, como entrada, recibe los datos capturados desde Streamlib, lo que se hace a través del formulario. Y aquí, realiza lo que es el filtro, o más bien la limpieza de la información, en la que se ejecutan validaciones y tiene una conexión con la base de datos, con PostgreSQL, y coordina la comunicación con el sistema experto y el módulo de inteligencia artificial, tal como vimos en el diagrama general. Ya su salida ya corresponde a lo que son los datos validados, si se dio el caso, en errores detectados y en alertas generales. Nos vamos con la tercera tecnología, cuáles son las reglas lógicas programadas en Python. Las reglas lógicas constituyen la primera capa de revisión. Estas reglas verifican lo que son los campos obligatorios, los tiempos que sean válidos. Aquí también puede ser, evita la duplicidad y las relaciones entre servicios y actividades, ¿no? Un ejemplo, si un campo obligatorio vacío, o sea, en el formulario y dejas un campo que es obligatorio, está en blanco, el sistema solicita completar esa información. Si el tiempo es negativo, genera una alerta de un dato inválido. Posteriormente, y en la parte del sistema experto, aplica criterios administrativos y operativos para clasificar lo que son las boletas. Como entrada, tenemos lo que es la boleta previamente validada por las reglas lógicas. Aquí ya decimos que ya pasó por las reglas lógicas. Mediante este proceso se evalúan los criterios de revisión, los cuales ya fueron definidos, ya se debieron haber definido por el proceso administrativo. Y como salida tenemos lo que es una clasificación de la boleta. Y aquí ya prácticamente queda lista para la validación. En dado caso de que presente errores, pendiente de corrección. Si requiere revisión o ya está disponible para consolidación. Un ejemplo de los criterios que puede generar como salida. Por ejemplo, si se evalúa aquí hay una tablita la cual muestra las condiciones evaluadas, en la cual está la boleta completa y todo correcto, todo validado, todo ok. Su salida, ¿qué será? La lista para validación administrativa. Ahora, si tenemos una relación incorrecta entre actividad y servicios, su salida será un pendiente de corrección. Un tiempo reportado fuera del rango esperado. Y aquí ya entramos a lo que se requiere como salida en el status, que requiere una revisión del responsable. Ahora, si detecta una condición de duplicidad, aquí no se consolida hasta confirmar el registro, en dado caso de que ya haya un registro. Y ya lo que es, ya la boleta corregida y validada, o sea, pensando en uno de los casos anteriores, condiciones anteriores, ya ya estaría disponible para integrarse a lo que es el reporte, ¿no? Y ya PostgreSQL como base de datos centralizada, una base de datos que almacena la información del sistema mediante tablas relacionadas, permitiendo mantener un historial de usuarios, un historial de pozos, un historial de servicios y actividades, boletas, validaciones y también alertas. ¿Cuáles tablas se consideran para lo que es la base de datos centralizada? Se
considera la tabla de usuarios, la tabla de pozos, servicios, actividades, boletas y validaciones y alertas. Scikit-learn con Intelligent Forest para la inteligencia artificial ligera. Prácticamente ya aquí es la parte del análisis de los registros para detectar comportamientos atípicos. Por ejemplo, si normalmente una actividad dura entre 2 y 5 horas, o 2 y 5 días, eso depende de la actividad, y no sé, se registra, bueno, nos vamos con el ejemplo de las horas, 2 y 5 horas, normalmente una actividad, y de repente está reportando una duración de 18 horas. Bueno, lo que haría aquí Scikit-learn es que el sistema automáticamente marca el registro como una posible anomalía para su revisión. Manda como una alerta de, oye, mira, normalmente yo tengo 2-5 horas, estas 6 horas probablemente, bueno, lo considero, pero ya 18 horas ya es para mí ya es una anomalía. ¿Qué entradas tenemos en esta parte de Scikit-learn con Insulation Forest? Tenemos lo que son los registros históricos. Todo esto claramente se va a hacer base a un historial de lo que son las boletas bueno, esto ya debe estar almacenado en PostgreSQL. ¿Cuáles son los factores, las características que va a tomar como que de mayor importancia? Bueno, especialmente son los tiempos de operación, las actividades, los servicios y también la frecuencia de estos registros, ¿no? Como les había mencionado con el ejemplo, en el proceso, bueno, se aplica el algoritmo de Insulation Forest para identificar los datos que se apartan del comportamiento habitual. Como salida, bueno, está la alerta de la posible anomalía o la confirmación de un comportamiento normal en caso de que pues no haya observaciones. Bueno, aquí está el ejemplo que les mencioné. Y bueno, ya en el tablero de seguimiento en Streamlib, bueno, ya como número 7, el tablero de seguimiento, ya en la parte, se podría decir, final, bueno, lo que queremos ver, el resultado que queremos obtener. Su función, bueno, la función principal es presentar información mediante tablas, mediante filtros, mediante indicadores y mediante gráficos. Entre los indicadores propuestos se encuentran el total de boletas capturadas, las posibles, bueno, las boletas, si hay boletas listas para validación, boletas pendientes de corrección, donde se volvería el ciclo, posibles duplicidades, si hay anomalías detectadas, servicios registrados por periodos y tiempos de promedio por actividad. Aquí en este tablero permitirá al área administrativa tener una visión clara del estado de la información. Prácticamente va lo que se viene haciendo manualmente, lo cual tardas 3 horas. El sistema, tú les das las boletas generalmente, ya de forma general hablando, y en cuestión de minutos te arroja un resultado y te dice, mira, eso está bien y eso está mal. Te ahorra 3 horas de tu tiempo y para que te enfoques en las que tienen errores y hagas una nueva validación. ¿Cuáles son los indicadores que se están proponiendo? El total de boletas capturadas, si hay boletas listas para validación, boletas pendientes de corrección, lo que son las duplicidad, los registros señalados como anomalías, los servicios registrados por periodo y los tiempos promedio por actividad, el historial de las boletas por pozo, ¿no? Ahora, en cuanto a las entradas y salidas entre el cliente y las tecnologías. La comunicación entre el cliente, bueno, con el cliente ocurre en dos sentidos. Por un lado, el usuario operativo proporciona los datos de la boleta. Los supervisores realizan las correcciones y las validaciones. Y el área administrativa define los criterios de revisión y realiza las consultas de información. Y por el otro lado, el sistema devuelve las confirmaciones de la captura, manda alertas, clasifica las boletas y en la cual pues va acumulando una información histórica
y en base a ellos pues puede dar reportes de seguimiento. Y bueno, ya el diseño del flujo de las entradas y salidas. De forma general, el proceso completo se desarrolla en 7 etapas. Primero, pues se realiza la captura de información de forma sencilla. Aquí puse que pues la entrada son los datos de la boleta, el cliente es el usuario operativo y la tecnología es Streamlit. Y bueno, la salida pues es la boleta enviada a procesamiento, ¿no? Nos vamos al segundo, donde Python lleva a cabo el procesamiento inicial. Entrada tenemos ya la boleta capturada a través de Streamlit. La tecnología que utiliza es Python. Y la salida son los datos preparados para validación, lo cual nos vamos a la validación lógica. Aquí es donde las reglas lógicas ejecutan la validación de los datos. Como entrada tenemos los datos ya preparados. Como tecnología implementamos las reglas de Python. Y como salida tenemos los posibles errores, las alertas o la autorización para continuar. Lo cual nos va a dar al punto 4, donde el sistema experto realiza la evaluación administrativa. Como entrada ya tenemos la boleta validada inicialmente. Como tecnología tenemos el sistema experto en Python. Y bueno, como salida pues ya tenemos lo que es la clasificación de la boleta. Como quinto pues ya entra el almacenamiento, donde entra PostgreSQL como tecnología y este almacena la información procesada, ¿no? Como entrada tenemos lo que es la boleta, el estatus, las validaciones y las alertas. Tecnología, bueno, ya la que mencioné, la PostgreSQL para la base de datos. Y como salida tenemos lo que son los registros históricos disponibles. Nos vamos ya como en sexto, el scikit-learn, donde efectúa el análisis de las anomalías. Las entradas, lo que les comentaba, debe haber ya un historial. En este caso, bueno, son los registros históricos y los nuevos registros también. Conforme se vayan metiendo registros, estos van formando parte de los registros históricos. Como tecnología, pues está el scikit-learn. Y como salida está la alerta de la anomalía o el comportamiento normal, bueno, según sea el caso, ¿no? Ya finalmente, como séptimo, está el tablero de Streamlit, donde presenta los resultados mediante reportes y los indicadores. Como entrada tenemos los registros almacenados, validaciones y alertas. Tecnología tenemos el tablero en Streamlit. Y como salida tenemos los reportes o los indicadores para el cliente. Ahora ya en un prototipo conceptual de pantallas, aquí consideramos 4 pantallas principales. La primera es, bueno, ya nos vamos a la parte de la interfaz. Corresponde a la captura de la boleta de campo y donde permite registrar todos los datos operativos. Campos propuestos, bueno, ya lo había mencionado anteriormente. De forma más detallada el número de boleta, fecha, pozo, tipo de servicio, actividad realizada, tiempo de operación, responsable, observaciones y un botón, bueno, claro, de guardar boleta. Entradas, los datos operativos y la salida, pues la confirmación de la boleta capturada, ¿no? En la pantalla número 2 está ya más orientada a lo que es la revisión de las boletas, que se presentan alertas de inconsistencia. Aquí permitirá al supervisor revisar las boletas señaladas por el sistema. ¿Qué información va a estar visible? Bueno, lo que es el número de boleta, pozo, servicio, actividad, tiempo registrado, estatus y el motivo de la alerta y también la acción sugerida. Como entradas tenemos la corrección del supervisor, la confirmación de validez, las observaciones administrativas y como salidas tenemos lo que es ya la boleta validada, la boleta enviada a corrección y la boleta marcada como pendiente de revisión, según sea el caso. Pantalla número 3, bueno, ya es la alerta de anomalías que se detectan por el módulo de la inteligencia artificial ligera. Aquí pues ya como que muestra las boletas detectadas como atípicas por el módulo de IA ligera, ¿no? ¿Qué información vamos a ver en pantalla? El número de boleta, variable atípica, la comparación entre registros similares, el nivel de alerta y la recomendación de revisión. De entrada tenemos lo que es la confirmación del responsable sobre si el dato es correcto o se requiere corrección. Como salida tenemos la anomalía confirmada, el registro corregido o el caso excepcional justificado, ¿no? En caso de que haya un caso particular. Como pantalla número 4 tenemos lo que es el tablero de seguimiento.
Aquí ya corresponde al tablero donde se presentan los indicadores, se presentan los filtros, se presentan los reportes y también la información consolidada. Los indicadores propuestos ya los vimos. Como entradas tenemos los filtros seleccionados por el usuario, en el cual puede ser fecha, puedes filtrar por fecha, por pozo, por servicio, por estatus. Y como salida ya tenemos lo que son los reportes visuales, los indicadores de seguimiento y bueno, la información consolidada para su uso administrativo. Esa es una solución integral para lo que es el programa de la validación de la información de boletas de campo para servicios petroleros. Como conclusión, para cerrar ya el diseño conceptual, decimos que este diseño desarrollado muestra cómo diversas tecnologías pueden integrarse para resolver este problema, que es el problema de captura, validación y análisis de boletas de campo. Lo que mencionaba a mediados del video era de que esta actividad normalmente te puede tardar 3, 4, 5 horas, dependiendo, claro, del volumen de boletas. Claro que al integrar las tecnologías, al integrar para una solución integral, esto puede ahorrar mucho tiempo, puede ahorrar costos y bueno, también puede agilizar lo que son los trámites administrativos. En pocas palabras, bueno, la solución transforma la boleta de campo en un registro ya digital, en el cual ya queda validado y bueno, queda de cierta forma trazable. A lo largo de esta solución, de esta revisión, nos dimos cuenta que cada tecnología tiene una función específica. Cada tecnología mantiene entradas y también mantiene salidas claramente ya definidas, en el cual, bueno, mediante esas entradas y salidas permiten una comunicación ordenada entre lo que es el usuario operativo, el supervisor, el área administrativa y pues el sistema. Bueno, ya finalmente, para cerrar ya este tema, esa integración tecnológica contribuye a reducir lo que les comentaba, errores, evita duplicidad, identifica inconsistencias y un punto muy importante y no había mencionado, fortalece la toma de decisiones mediante la información que siendo ya más precisa y también pues, más oportuna. Y bueno, eso sería todo en cuanto al diseño integral y muchas gracias por su atención.